si nuestros pecados todos han sido perdonados, pasados, presentes, futuros, y el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para cubrir el pecado por completo, ¿necesito yo continuar pidiendo perdón cada vez que cometo una falta? ¿Necesito continuar confesando mis pecados? Hoy vamos a hablar de esto y vamos a hablar de lo que significa estar lavados. Vamos a hablar de lo que es justificación, lo que es santificación y cómo lidiar con estas faltas, con estas fallas que usted comete a diario. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Para mí es un gozo y un privilegio estar conectado con ustedes en esta hora estudiando el texto bíblico y le voy a pedir que abra conmigo ahí en Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9 y vamos a comenzar por ahí. Dice el texto, si confesamos, está hablando de confesar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted se da cuenta, Juan está diciendo aquí que cuando nosotros confesamos, cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, Él los quita o Él los limpia. La pregunta es, si Cristo ya limpió nuestros pecados, si nosotros hemos sido limpios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, hecho una vez y para siempre, como dice Hebreos, si ese sacrificio fue suficiente para quitar el pecado, como dice Hebreos, sí, ¿se acuerda lo que había dicho Juan? Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo, en su sacrificio completo y perfecto, resolvió el problema del pecado y echó nuestro pecado en el fondo de la mar y no se acuerda más de ello. Como dice Hebreos, no me acordaré más de sus pecados y sus rebeliones o iniquidades. Si eso es así, ¿por qué razón tendría yo que continuar pidiendo perdón por las faltas que cometo o confesando las faltas que cometo? ¿Es esto necesario? Y hay algunos predicadores de gracia o que dicen ser predicadores de gracia que han dicho que este versículo no aplica a nosotros por esto, porque ya fuimos limpios y que Juan aquí está hablando a no creyentes. No tiene mucha base eso, pero esto es lo que dicen, que no está hablando a creyentes, que está hablando a gente que no conoce a Cristo. Ese no es el contexto de esta carta para empezar. Pero eso dicen y entra la duda y algunos nos han preguntado por tiempo, hermano, ¿necesito confesar mis pecados? ¿Necesito seguir pidiendo perdón por pecados? ¿O lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente? Limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros, o perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuál es el caso? Vamos hoy a explorar esto, vamos a estudiar esto y vamos a ver lo que la Biblia dice sobre lo que significa estar lavados. Y como he dicho antes, hay un texto de algo que Jesús mismo dijo que trae una tremenda claridad a este tema. Yo creo que este texto trae luz y es revelación. Dicho sea de paso, abre los ojos de nuestro entendimiento grandemente en cuanto a este tema. Si necesitamos continuar pidiendo perdón o continuar confesando nuestros pecados. Para entrar, y yo voy a explicar esto bien. Mire, de una vez, si usted no ha descargado ¿cómo se dice? La guía de estudio, recuerde hacerlo porque es importante, porque todos los textos que tengo aquí están en la guía de estudio y es gratis, totalmente gratis. Ahí en la descripción está el enlace. Amados, en la guía de estudio hay una cantidad de recursos que son gratis. Hay estudios pasados, series pasadas y mucha otra información sobre recursos que yo sé que pueden edificar su vida. Y lo primero que voy a hacer hoy es que vamos a entender lo que significa ser lavados. Antes de entrar a la respuesta
de si tenemos que confesar los pecados o no y por qué. Antes de ir ahí, yo quiero, y de hecho, y luego le voy a dar unos puntos que nos van a fortalecer y yo creo que van a darle respuesta a usted para lidiar con esas debilidades que continúan viniendo a molestar su vida espiritual. Sí, venga conmigo, vamos a ir paso por paso. Y si usted abre conmigo ahí, Primera de Corintios, capítulo, lo voy a abrir aquí, lo voy a poner en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 6. Y este texto es clave. Hay varios textos que yo voy a usar hoy que son clave. Y usted, por favor, escríbalos ahí. Porque estos son textos que usted tiene que cargar con usted. Mire, en la palabra de Dios hay mucho texto que nosotros leemos y todo el texto edifica y toda la palabra es inspirada por Dios. Yo creo en la total, completa inspiración del texto bíblico. Y también creo que hay textos, hay versículos, hay textos o porciones en particular que son para que nosotros la carguemos con nosotros diariamente, porque son esos textos que traen seguridad a nuestra vida y limpia conciencia. Y anote ahí esta frase, limpia conciencia, porque esto es muy importante y de eso voy a tratar hoy. Con esto voy a lidiar hoy, con lo que significa tener una limpia conciencia y cómo caminar con una limpia conciencia, sin culpabilidad, sin estarte acusando, sin estarte sintiendo mal por alguna falta que hayas cometido, confiando en lo que el texto bíblico dice en cuanto a cómo Dios lidia con nuestros pecados o cómo ha lidiado con nuestros pecados y cómo lidiamos nosotros con eso en el diario vivir. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto es lo que dice Pablo. Dice, y esto erais, vamos a ir palabra por palabra, porque esto es importante. Esto erais, en otras palabras, en tiempo ¿qué? Pasado. Sí, esto erais, escríbalo ahí, en tiempo pasado. Esto erais algunos, hablando a la iglesia de los Corintios, algunos más ya, noten la palabra aquí ya, en otras palabras, a partir de, ya habéis sido lavados. Es lo que dice Pablo aquí. Dice que ya estamos lavados. Mire, cuando nosotros practicamos el bautismo en agua, cuando un nuevo creyente va y se bautiza en agua, y hay simbología en esto, muy tremenda. Hay un significado en el bautismo. Yo voy a enseñar sobre el bautismo en agua en estos días. Tengo casi preparado un estudio completo sobre todo lo que tiene que ver con el bautismo en agua, porque muchos me han estado preguntando. Pero en el bautismo en agua, nosotros vemos ahí un significado. No es que somos lavados por el bautismo en agua, para nada. Fuimos lavados por la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz. En otras palabras, esto sucedió en su muerte. El bautismo en agua es solamente algo que hacemos después que ya fuimos lavados espiritualmente hablando. Y es un testimonio público de lo que ha sucedido espiritualmente. De eso voy a hablar después en el estudio del bautismo en agua. Pero lavados en realidad por medio de la sangre de Cristo ya estamos. Y lavados quiere decir que estamos limpios. Parece haber una aparente contradicción entre esto y Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Vamos otra vez rapidito aquí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, dice aquí, perdonar. Vuelvo a hacer la pregunta otra vez y permítame la repetición. Para perdonar, en otras palabras, ¿perdona Dios el pecado cuando confesamos cada vez que nos equivocamos? ¿Tendría entonces razón la Iglesia Católica cuando enseña que tienes que ir al confesionario cada semana antes de ser partícipe de la Eucaristía o de la comunión? ¿Tendrían razón ellos en esto, en que tengas tú que ir y meterte en un confesionario y confesar tus pecados? O vamos a alejarnos de eso.
Vamos a hablar de la práctica dentro del mundo evangélico. Que no tienes que ir con un hombre a confesar tus pecados porque Dios nos da acceso al trono de su gracia. Y la pregunta ¿es necesario que tengas que tú ir y confesar a Dios tus pecados, directamente a Dios? Vamos a leer bien el texto, porque parece haber una aparente contradicción. Pero de antemano le voy a decir, no hay contradicción. En la palabra de Dios no hay contradicción, amado. Todo está explicado, especialmente todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Pablo explicó en detalles toda la economía del nuevo pacto, todo lo que sucedió en la cruz y todo lo que somos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, vamos acá. Dice, mas ya habéis sido lavados. Diga conmigo, ya estoy lavado. Eso tienes que saberlo. Ya habéis sido, ¿qué dice aquí? Santificados en tiempo pasado. Aquí habla del pasado. Ya habéis, esto sucedió, ya sucedió. Ya estoy lavado. Esto, mira, amado, esto es una verdad principal. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente antes de continuar. Ya habéis sido lavados. Ya estoy lavado. Sí, ya habéis sido santificados. O sea, a nosotros nos dicen que la santificación es un proceso. Siempre nos han dicho eso en las iglesias. Oh, amado, el Señor te salva por gracia, pero la santificación depende de tu comportamiento, depende de cómo tú te portes, depende de tu crecimiento, depende de tu obediencia, depende de cómo vas madurando. Bueno, Pablo dice aquí que ya fuimos santificados. Entonces, ¿qué es eso? ¿Una cosa o la otra? Después yo puedo hablarle a usted de lo que es el crecimiento espiritual y cómo nos vamos asemejando más a la persona de Cristo según vamos madurando en nuestra vida cristiana y la continuidad de lo que es santificación, porque siempre somos más como Él según crecemos. Pero por gracia nosotros fuimos hechos santos, que significa hemos sido separados para Dios, es lo que significa eso. Santificar o santo o ser hechos santos. Por eso es que Pablo se dirige a los hermanos y dice los santos, a los santos. ¿Por qué? Porque ya están santificados, ya están separados para Dios. Y sí, en teología, y yo se lo puedo enseñar en teología sistemática, yo hablo en detalles de todo lo que es santificación. Pero, y de hecho, le voy a enseñar rapidito aquí, ya que estoy aquí, este recurso y entonces continuamos. Y es todo lo que tiene que ver con la salvación y santificación. Lo tengo en soteriología. Aquí está, soteriología, la doctrina de la redención. Usted lo puede conseguir en el libro y puede conseguirlo también en el curso bíblico. Y también amartiología, la doctrina del pecado. Todo lo que tiene que ver con el pecado, cómo Dios lidió con el pecado que le separaba a usted de él. Y dicho sea de paso, eso está todo en Teología Sistemática para Latinoamérica. Aquí está. Este es un libro bastante grande porque contiene toda la teología sistemática. Eso lo tengo ahí en estos recursos y también estos dos están en cursos. Usted los puede conseguir, amados. Escuche bien. Esto es importante estudiarlo a profundidad. En el texto. Vamos a continuar. Dice, mas ya habéis sido lavados. Ya estoy lavado. Y habéis sido santificados. Como dije, eso lo explico en detalles allá. Y lo explico también en otras series que tengo aquí en el canal. Ya habéis sido justificados. ¿Qué significa justificación? Estamos bien con Dios. Y esto no es por obras, no es por nuestro esfuerzo humano. Esto es totalmente por gracia. Él nos santificó. Él nos justificó. Ahora le voy a explicar exactamente lo que significa una cosa y la otra. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escuche bien esto. Volviendo arriba.
ya habéis sido lavados, en otras palabras, ya estamos limpios de pecado por gracia. Entonces, sigue la pregunta. Entonces, ¿por qué Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos? ¿Por qué dice Juan eso? Si Pablo nos dice aquí que ya estamos lavados, que ya estamos santificados, que ya estamos justificados. Vamos a desempacar el texto, ¿sí? Y voy a comenzar por decir que santificación no es una obra humana, no es una obra humana. Santificación es un fruto. Y esto va contrario a muchas cosas que nos han enseñado. Porque nos enseñaron santificación como un esfuerzo humano, como algo que nosotros hacemos para limpiarnos más, como un esfuerzo, algo que nosotros logramos. Y dejan fuera lo que es la gracia de Dios en cuanto a la santificación. Sí, nosotros crecemos en santificación, pero la santificación nos fue dada. Mire, amados, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna nos fueron dadas. Voy a decirlo otra vez. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna nos fueron dadas. Todas. Mire, aún la fe que necesitabas para ser salvo te fue dada. Sí, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. La fe que necesitabas para ser salvo te fue dada. Todo lo que pertenece a la redención, a la gracia de Dios, todo lo que pertenece a la salvación, te fue dado. Ahora, escuche bien esto. Santificación, no, el texto que hemos leído, dice, ya habéis sido santificados. Aquí está en el texto. Ya habéis sido santificados en tiempo pasado. ¿Por qué razón? Porque santificación es un fruto. Y si usted viene conmigo, ahí en el capítulo 6 de Romanos, vamos a ver el texto despacito. Romanos capítulo 6, dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, esto es tiempo pasado también, libertados, para los que andan por ahí ¿cómo se dice? Exorcistas ambulantes, diciendo que están haciendo sesiones de liberación o ministerios de liberación y su trabajo es liberar a la gente. Amado, el creyente que está en Cristo ya fue liberado. Usted no necesita hacer ningún tipo de exorcismo ni sacarle demonios a alguien que ya está en Cristo. Eso es antibíblico. Ahora que habéis sido, dice el texto, libertados del pecado. ¿Y por qué tengo yo que seguir pidiendo perdón por algo que por lo cual ya fui libertado? Se lo voy a explicar. Pero vamos a ir estableciendo bien las bases. Sí. Ahora que habéis, diga conmigo, tiempo pasado, ahí está, tiempo pasado, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Usted es un siervo de Dios, todos somos siervos de Dios, todos servimos a Dios de una manera u otra. Todo el que está salvo por gracia, todo hijo de Dios sirve a Dios. Eso no es exclusivo para los ministros ordenados. En la iglesia todos servimos. Y todos tenemos algún papel, algo que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo he enseñado en otros lugares. Pero entonces, miren lo que dice el texto. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué dice aquí? La santificación. ¿Cómo viene la santificación? Por un fruto. La santificación no es un esfuerzo para tú acercarte a Dios. La santificación es un fruto porque ya fuiste acercado a Dios. Ya estás en Cristo. En Él, como dice Colosenses una y otra vez. En Él. Lea todo lo que hay. Cada vez que usted vea esos dos artículos. En Él, esa frase. En Cristo, en Él. Lo que somos en Él. Esto sucedió por gracia. Ahora escuche bien. La santificación, de acuerdo a lo que me está diciendo Pablo aquí en Romanos, es un fruto. Es más, vuestro fruto es nuestro. Sí, entonces
ya fuimos libertados y tenemos por fruto la santificación. Quiere decir que santificación es un fruto. Tú no la vas a lograr por tanto que continuamente te arrepientes, por tanto que continuamente hagas buenas obras, por tanto que continuamente seas obediente. Tú no vas a mejorar eso porque ya lo tienes completamente, ya Dios te lo dio. Tú puedes crecer en santificación y eso es otra cosa. Pero te fue dada y es un fruto. No es una vía para acercarte a Dios. Es un fruto porque ya fuiste acercado a Dios. Es un fruto porque ya estás en Él. Entonces, vamos a ver la otra palabra que apareció aquí en el texto. Regresando un momentito a 1 Corintios capítulo 6, ya fuiste lavado, ya fuiste santificado. Y ya habéis sido, dice, justificados. Vamos a ver justificados y venga conmigo a Romanos capítulo 5. Vamos acá, Romanos capítulo 5. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, aquí está, por la fe, como dicen en Haití, par la foi. Por la fe tenemos paz, porque paz es fruto de la justificación, paz con Dios. Estamos en amistad con Dios. Estamos en relación con Dios. Eso, estamos en paz. Antes estábamos en guerra, antes estábamos separados, antes éramos contrarios, éramos enemigos, pero ya hemos sido reconciliados. Entonces, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, justificados en tiempo pasado. Fuimos puestos en bien con Dios. Estamos en bien, en buen estado, en una buena posición. Sí. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, estamos lavados, estamos santificados, estamos justificados. Eso ya está hecho. Que hermano, y si me porto mal, lo pierdo. No, amado, son irrevocables. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Una vez que Dios te salvó, eso no se puede mover. Tú no puedes deshacer algo que tú no lo lograste, para empezar. Tú no fuiste lo suficiente bueno para ser salvo. Ni tampoco eres lo suficiente bueno para mantenerte salvo. Dios te salvó por gracia y te mantiene salvo por gracia. Voy a decirlo otra vez y voy a darle texto para eso. Dios te salvó por gracia. Dios te salvó por gracia. Dios te mantiene salvo por gracia. Tú no tenías tus obras no eran lo suficiente buenas para salvarte, ni son lo suficiente buenas para mantenerte salvo. Él te mantiene salvo por gracia. Y cuando cometo una falta, ¿qué hago con ella? Para eso estamos hoy aquí. De eso estamos hablando. ¿Cómo lidiar con tus faltas? ¿Cómo lidiar con esos pecados que tú cometes en el diario vivir? Entonces, permanece la pregunta. ¿Debemos pedir perdón cada vez que fallamos? Vamos a un principio. Y yo he estado emocionado en compartir con usted este principio. Venga conmigo. Este es el texto que a mí me abrió los ojos respecto a este tema, porque yo luché con esto. Y este es el texto que a mí me abrió los ojos. Se lo voy a pasar a usted y estoy orando que el Señor abra los ojos de su entendimiento en esto. Que se caigan las escamas de los ojos. Porque la religión pone escamas en los ojos y no nos permite ver bien lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y en nuestro caminar, si hay algo que nosotros podemos hacer, de eso estoy hablando, para no cargar culpabilidad
para no sentirnos culpables, para no sentirnos acusados, porque la carne te acusa. Cada vez que tú fallas en algo, tú recibes esa acusación. ¿Cómo lidias con eso? Entonces, venga conmigo a Juan capítulo 13, y este texto es clave para todo lo que estoy haciendo hoy. Porque Jesús, mira, amado, cuando usted entiende la gracia de Dios, después usted va y usted lee a Jesús y usted se da cuenta que Jesús estaba diciendo tremendas cosas. Sí, tremendas cosas. Vamos acá, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, no, ya fuimos lavados, recuerde que lo leímos en Corintios, ya fuimos lavados, ya estamos lavados. ¿Se acuerda que lo leímos en Corintios? ¿Estamos lavados? Sí. Estamos lavados, estamos santificados, estamos justificados. Estamos lavados. Usted está lavado, yo estoy lavado, estamos lavados. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Uy, qué tremendo está esto. Quiere decir que hay que lavar algo. El cuerpo está lavado. Sí, el que está lavado tú no necesitas bañarte otra vez. Tú no necesitas lavarte completamente otra vez porque ya estás limpio. Pero dijo Jesús aquí, sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Yo estoy todo limpio. El Señor por gracia me limpió. Usted está limpio. El Señor lo limpió por gracia. Pero dice Jesús que el que está limpio, el que está lavado, no necesita lavarse. Dice aquí, no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. Porque acuérdese usted que entre los discípulos, entre los apóstoles que estaban ahí, había un diablo, Judas. Él dijo, yo os escogí a vosotros los 12 y uno es diablo. O sea, ese nunca estuvo limpio. Ese era un vaso de ira, un vaso de maldad. Los que dicen que Judas fue salvo y perdió la salvación. No, amado, Judas no estuvo salvo nunca. Judas era un hijo del diablo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Ahora, y eso lo he explicado yo en otros lugares. Entonces, vamos a la guía de estudio y vamos a fijar de una vez y por todas este principio. Aquí está. Es decir, hemos sido lavados, ya estamos limpios, santificados, justificados. Solo necesitamos lavar los pies del polvo del camino. Entonces, el polvo del diario vivir entra aquí en este momento. Aunque nosotros fuimos salvos, note bien lo que estoy diciendo, aunque fuimos salvos y la salvación es perfecta, fuimos perfeccionados con una sola ofrenda para siempre, como dice Hebreos capítulo 10. Con una sola ofrenda, Él hizo perfecto a los santificados o perfeccionó a los santificados para siempre. No, escuche bien. ¿Qué sucede con las faltas que cometemos en el diario vivir? Jesús usa aquí una figura de esta persona en ese primer siglo, hace 2000 años, en el Medio Oriente, que usted sabe que usaban sandalias y los caminos estaban empolvados. No es como hoy en día que tenemos carreteras pavimentadas y tenemos autopistas, donde usted a veces hay autopistas tan limpias, depende, algunos países más que en otros, algunos lugares más que en otros. Por ejemplo, en Singapur está tan limpia la calle que yo a veces digo, puedes hasta comer en el piso, porque están tan limpias las calles, las aceras, las banquetas, como digan en su país, por donde caminas. Y hay países así muy limpios y hay lugares, hay ciudades que son más limpias que otras, ¿no? Pero si usted se vaya, pero esto también puede aplicar a muchos de nosotros en Latinoamérica, porque en el campo misionero yo he servido en lugares donde hay mucha tierra, y le voy a decir algo, yo fui predicador de carpa por muchos años, dedicamos nuestra juventud viajando con la carpa, predicando en el campo misionero. Y siempre había polvo,
teníamos que lidiar con el polvo, la tierra, las cosas se empolvan, ¿sí? Hay que quitar el polvo, ¿sí? Bueno, yéndonos al primer siglo, una persona que caminaba, ya se había bañado, ya estaba limpio, pero en el camino se le ensuciaban los pies, las sandalias se le ensuciaban. ¿Por qué razón? Porque había polvo en el camino. ¿Y qué pasa? Que cuando llegaba a un lugar, se quitaban las sandalias y se lavaban los pies. El lavar los pies era una costumbre en el primer siglo, ahí en el Medio Oriente. Era una costumbre. Llegar a un lugar y quitarte las sandalias y lavarte los pies. Esa es la figura que nosotros vemos aquí en este texto. Entonces Jesús dice, ¿sabe? Jesús dice, ustedes ya están limpios, ustedes no necesitan, vosotros limpios estáis, dice. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa para nosotros esto espiritualmente? ¿Ah? ¿Qué significa? Que las faltas que nosotros cometemos en el camino, el polvito que se nos pega, amados, por cuestiones de conciencia, no por cuestiones de salvación, porque ya tú estás salvo y perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Pero por cuestiones de conciencia, cuando tú ofendes a Dios, cuando ofendes a alguien, tú pides perdón. Mire, hasta los que no son salvos conocen esto y lo practican. La reconciliación, el pedir perdón. Cuando tú estás, mira, amado, en la calle, es una regla de educación, son buenos modales. Si hay una conversación, hay dos personas que están hablando y tú vas a pasar por en medio, tú pides perdón, le pides, me perdona, voy a pasar por el medio, o discúlpeme, voy a pasar por el medio, o permiso, voy a pasar por el medio. Estos son gestos, esto se llama buenos modales, ¿cierto? En algunos lugares no, ni pasar. Cuando hay dos personas hablando de una conversación, tú no pasas por el medio, nunca, te das la vuelta. Pero acá en Estados Unidos esto sí es uso de que si hay dos personas que están en un pasillo hablando y tú necesitas pasar por el medio, pides permiso, ¿cierto o no? Pero cuando alguien se atraviesa en el mercado o en algún lugar y tú estás caminando y alguien se atraviesa, aquí está la costumbre de que discúlpeme. O disculpen, no quise hacer eso, ¿verdad que sí o no? O sea, pedir disculpas o pedir perdón por faltas es una costumbre. Ahora, mire bien. En lo espiritual, cuando tú ofendes a alguien, pedirle perdón es una correcta acción. Por ejemplo, tu cónyuge, dijiste algo que no tenías que decir, le ofendiste, le pides perdón, perdóname, no quise decir eso, o perdóname, salió muy mal lo que dije y no lo voy a hacer más, y tú reconcilias, arreglas la cuestión. ¿Cierto? ¿Sí o no? En cualquier tipo de consejería a usted le van a enseñar todo lo que tiene que ver con el perdón. Eso de por sí es otro tema por separado. Con Dios es lo mismo. Tú estás perdonado, tú estás limpio, pero cuando tú sabes que desobedeces en algo y vas a desobedecer. Sí, porque fíjese, el pecado, Dios lidió con todo lo que tiene que ver con el pecado enviando a su hijo. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por su obediencia que somos salvos, no por nuestra obediencia. Eso lo he dicho muchas veces. O sea, estamos salvos por la obediencia de Cristo. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando tú cometes una falta, tu conciencia sufre. Cuando tú fallas en algo, Pablo dice, el pecado que mora en mí. Capítulo 7 Romanos dice, esto es en mi carne, porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Pero Pablo al final del capítulo, él explica cómo él lidia con esto. Sí, en otras palabras, ese pecado, ese residuo de pecado que habita en tu carne y va a estar ahí hasta el día en que esta carpa, esta tienda, este tabernáculo, este cuerpo de humillación, como dice el mismo apóstol Pablo, sea transformado y recibamos ese cuerpo glorificado en el día de la resurrección. A partir de ahí tú no tienes que preocuparte por nada porque ya fuiste glorificado y estás con el Señor para siempre en los cielos nuevos y tierra nueva, donde no vas a tener que lidiar con pecado.
Pero aquí en esta tierra, mientras que, y sabiendo que el pecado ya fue quitado, ¿verdad? Ya no te puede condenar, porque eso ya se resolvió. Sin embargo, el ser desobediente está todavía. Esa vieja naturaleza que siempre quiere regresar, esa carne que es débil. Ahí Pablo 3 veces dice, el pecado que mora en mí, que está en mí, 3 veces. Ese es el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué queda para usted y para mí? Nosotros fallamos a diario. Tú no te levantas en la mañana y dices, hoy voy a fallar, pero fallas. Hiciste algo que no tenías que decir. ¿Sí o no? Una mentirita por ahí blanca es mentirita, es una mentira. O que te enojaste con alguien y se subió la ira. O qué sé yo, una cantidad de cosas en las cuales puedes fallar. Ofender a alguien, enojarte con alguien, tener un mal pensamiento, amados. Hay muchas razones. En otras palabras, hay mucho polvo que se nos va pegando en el camino, pero ya estamos lavados. Nuestro cuerpo completamente lavado, solamente los pies. En otras palabras, entiéndame espiritualmente esto, amado. Yo no estoy diciendo que usted vaya para su casa y usted agarre una palangana y meta los pies dentro de la... Usted lo puede hacer si quiere, pero entienda el lenguaje espiritual de esto. Sí, y a diario cometemos falta, ofendemos y no vivimos al nivel de alguien que ha sido santificado. Aunque estamos santificados, a veces no vivimos al nivel de alguien que está justificado o santificado o lavado. ¿Cómo lidiamos con esto? Tengo una buena noticia. Tengo una buenísima noticia para usted hoy y me da mucho gozo comunicarle esto. Y esta es la noticia, amados. Hay gracia para eso. Mire, la gracia también cubre eso. Dígalo ahí, dígalo, escríbalo ahí en su guía de estudio, escríbalo en su libreta. La gracia también cubre eso. Para eso hay gracia. Vamos al texto. Romanos capítulo 5. Y le voy a pedir que venga conmigo al versículo, déjeme ponerlo acá en pantalla, rapidito. Gloria a Jesús. Capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 8. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Es la Biblia que uso para texto principal. Dice el texto, vamos a leer del 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor. Tremendo. Tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que nos ama. Eso está tremendo. No somos huérfanos. No somos huérfanos. Dios nos ama en medio de nuestra desobediencia. Cuando desobedecemos, Dios nos ama. Amado, esto yo lo tengo aquí en Amartiología. Lo tengo explicado en detalles. Cómo funciona eso. Cómo Dios lidia con nuestro pecado. Y todo lo que Él hace está basado en amor. De tal manera, Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es motivado por amor. Vamos, dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. El Señor te salvó, estabas tú metido, estabas hundido, estabas viviendo en tus delitos y pecados. Pero Él te dio vida. Así dice el texto. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te dio vida. Tú no saliste de tus delitos y pecados para que Dios te salvara. Eso hubiera sido por obras. Hubiera sido tu esfuerzo que hermano, yo dejé de hacer esto, dejé de hacer otro y dejé de hacer otro. No. Él te salvó antes que tú dejaras nada. Como fruto te dio la santificación. Las cosas que no convienen en tu vida, las cosas que hacen daño, los vicios, las cosas, eso se va como fruto, va desapareciendo de tu vida. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Dios está en tu mente. Ahora tú estás caminando conforme a la guianza del Espíritu Santo que habita dentro de ti. Y cuando hay algo que es desagradable al Padre, tú lo sabes.
Tu conciencia te acusa y te dice, ¿sabes esto? El Espíritu Santo te dice, ¿sabes? Te enseña, te muestra y te dice. Y tú lo sabes. Hay personas que me dicen, mi hermano, esto es malo. Y yo le pregunto, ¿por qué me estás preguntando? Si me estás preguntando, hay algo en tu conciencia que te está acusando. Entonces necesitas prestarle atención. Sí, en que siendo aún, vamos otra vez al texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Cristo murió por nosotros. Esto es antes de ser salvos. Y vinimos a Cristo por gracia. Pero ¿qué sucede después que estamos salvos? Es la pregunta. ¿Qué sucede? Porque, mire, amados, muchas iglesias, religiones, denominaciones, sí predican gracia para entrar, pero no para permanecer. Ellos te dicen, entra por gracia, Señor te salva por gracia, pero ahora tienes que mantener tu salvación guardando, note la palabra, esto y esto y esto. Están los adventistas del séptimo día, que te dicen ahí, guardando el sábado, tienes que guardar los mandamientos. Si los rompes, en el día del juicio, vas a tener que dar cuenta por cada mandamiento que rompiste. En otras palabras, ¿dónde quedó la gracia de Dios? Ahí. En otras palabras, te predican gracia para entrar, pero no para permanecer. Y muchas iglesias evangélicas es lo mismo. Es lo mismo. Eres salvo por gracia, pero ahora que estás adentro tienes que hacer una cantidad de cosas. Si no vienes al culto el miércoles, ellos te dicen te enfriaste. Si no vienes a la vigilia, si no ayunas, si no haces esta cantidad de evangelismo. Y todo es una lista de requisitos. O te tienes que vestir de esta manera y no te puedes cortar el pelo a la mujer y tiene que ponerse velo. Y una cantidad de cosas. Entonces, si fallas en esas cosas, imagínese usted. No. Entonces, ahí viene esto de que la salvación la puedo perder si no hago todo lo que me están diciendo que tengo que hacer. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Nosotros fuimos salvos por gracia y somos preservados también por gracia. Mire, vamos a seguir leyendo lo que dice el texto. Sí. Dice, cuando éramos pecadores, cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Ahora mire lo que dice aquí. Pues mucho más, diga conmigo, mucho más, estando ya justificados. ¿Quiénes son estos? Estos son los que ya están salvos. Estando ya, aquí está la palabra ya. Estando ya justificados, ya estoy justificado, ya estoy limpio, ya estoy salvo, ya estoy lavado. Estando ya justificados en su sangre, porque fue en el derramamiento de la sangre de Cristo que eso sucedió, por él seremos salvos de la ira. Esto es para los que ya están salvos. Sí, gracia para el que ya está salvo. Para usted, amado, que ya está lavado, hay gracia cuando comete un error. Verso 10. Porque si siendo enemigos, antes, cuando no éramos salvos, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vinimos por gracia. Cuando todo lo que hacíamos era malo, vinimos por gracia. Cuando éramos enemigos, siendo enemigos, Él nos aceptó, amados. Nos hizo aceptos en el amado. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire lo que dice aquí. Mucho más. Mire, yo lo puse hasta en amarillo, lo subrayé aquí. Le dice highlight. Estando, dice, mucho más, estando reconciliados. Ya usted está reconciliado, ya yo estoy reconciliado. Esto es para nosotros los que ya estamos reconciliados. Esto es para nosotros los que ya estamos salvos. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, amados, hay gracia para entrar y hay gracia para permanecer. Hay gracia para entrar, hay gracia para permanecer. ¿Qué sucede entonces con ese polvo que se nos pega en los pies? ¿Qué sucede entonces con el pecado que cometemos a diario? ¿Por qué es necesario que nosotros sí pidamos perdón? ¿Y por qué ahí entra en operación Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Contrario a lo que dicen muchos predicadores de gracia, en esto yo me separo de ellos. ¿Por qué razón? Porque yo creo que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. La falta que cometemos en el diario caminar, la falta que cometemos, el polvo que se nos pega en los pies,
El pecado que está en mí, dice Pablo, esto es en mi carne. Sí, tengo acceso al trono de la gracia. Decirle al Señor, Señor, yo sé que ya estoy salvo, yo sé que estoy santificado, yo sé que estoy justificado. Eso no cambia, eso no se ha lastimado. Para nada. Pero esta falta me molesta porque cometí esta falta y no debía haberlo hecho. Esto no quiere decir, amado, escuche bien, que usted tenga que acordarse de todos sus pecados y confesarlos todos, porque si no confiesa un pecado se queda sin perdonar. No, amado, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Yo estoy seguro que yo cometo cosas que ni me doy cuenta que las cometí. Eso es así. A veces usted comete una falta y ni cuenta se da. Tú no te vas a acordar de todos los pecados que cometes y no hay legalismo en esto de que tengo que ir y confesar cada uno de los pecados porque si se me olvida uno, entonces ¿qué pasa? No, amado, la sangre de Cristo es suficiente, usted está cubierto por cuestiones de conciencia. Cuando hay algo, una falla, algo que está lastimando tu conciencia, voy a la conciencia otra vez, entonces tú vas, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, Señor, fallé en esto, pero yo recibo tu perdón. Yo creo que lo que hiciste en la cruz es suficiente. No para traerme la primera vez que vine a ti, Señor. Es suficiente hoy. Ahora, en este momento, cualquier falla que yo tenga, yo puedo venir y hablar con Dios. ¿Por qué? Por cuestiones de conciencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque la conciencia te va a reprender. Mira, amado, aún los que no están salvos, aún a ellos les es dada una conciencia. Recuerde que nosotros somos, como seres humanos, representantes de la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen en general. Y aún los que no están en el evangelio son portadores de la imagen de Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo acá. Como creación. No como nueva creación. Como creación. Porque son seres creados. Sí, como seres creados, usted ve en ellos cosas. Mire, aún personas que no están salvos tienen cierta bondad. Hay personas que son nobles, que hacen buenas cosas. Tienen lo que dice uno allá afuera, esta persona tiene una buena calidad humana o una persona que tiene buena calidad. En otras palabras, es un buen humano. Sí, no están nacidos de nuevo. ¿Me está siguiendo acá? No son una nueva criatura todavía en Cristo, pero como creación tienen algo de la imagen de Dios en ellos. Eso lo enseño yo en teología sistemática. Son portadores de la imagen de Dios, aún los que no han sido reconciliados. ¿Por qué? Porque Dios los creó, Dios creó todo. Dios creó al bueno y al malo. ¿Me está yendo acá? Mucho más. Estando reconciliados, como dice Romanos capítulo 5 ahí, en el versículo 10, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos dice, por su vida, mucho más. O sea, por cuestiones de conciencia, no por cuestión, escuche bien, jurídica, porque legalmente tú has sido perfeccionado con una sola ofrenda. Tú estás salvo, estás santificado, estás justificado. Amado, le voy a decir una cosa. Si usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura en Cristo. Independientemente del paso que usted lleva en su crecer. Algunos crecen rápido, algunos crecen despacio. Algunos son niños espirituales por mucho tiempo. Algunos permanecen en la leche no adulterada por mucho tiempo. Hay otros que crecen y quieren la carne de la palabra de Dios. Necesitan más alimento más fuerte, ¿sí? Y tratamos de nosotros acá ministrar al que está en la leche y al que está en el alimento sólido. A veces uno se lo olvida y a veces uno está tratando con cosas que son avanzadas y está lidiando con creyentes que ya lo que quieren es puro alimento sólido y a uno se lo olvida que hay nuevos. Hay gente que viene, que apenas vino a Cristo, están empezando. Y tenemos que bajar un poco el lenguaje y tenemos que hablar de una forma más básica para poder traerlos y que no se nos queden atrás, ¿sí? Porque ellos también están santificados. Ahora, vamos a 1 de Timoteo, capítulo, voy a ponerlo acá en pantalla. El último texto está ahí que quedó, pero vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo, déjeme si lo pongo aquí bien,
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Vamos al versículo 8. Aquí está. Hablando de conciencia. Y Timoteo, esto es importante. Timoteo está hablando aquí a los diáconos, a los que ayudan en el ministerio. Es un consejo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez. Está hablando de conducta aquí Pablo a Timoteo, le está dando los consejos. Los que dicen que la gracia es libertinaje, no. Usted ve a Pablo hablando de conducta todo el tiempo, amado. Sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Diga conmigo, limpia conciencia. El que sirve, él es llamado a tener limpia conciencia. Quiere decir que si hay algo que lastima su conciencia, échelo para afuera. En otras palabras, lávese los pies. A ver si me puede entender. Estoy hablando espiritualmente. No estoy diciendo que se busque una palangana y meta los pies en agua. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, quite aquel polvo que se le pegó en el camino, aquella cosita que le molesta, amados. A veces usted está orando y hay algo que le molesta, alguien que no ha perdonado, amado. Alguien que, mira, amado, uno en el ministerio recibe muchos ataques y críticas. Mucho. Porque hay para todo, hay gente que se dedica a eso. Sí, yo tengo a un crítico que ha comprado todos mis libros y él los compra y los estudia para ver en qué puede contradecirme. Ese es su trabajo, él vive de eso. Él compra los libros, bueno, por lo menos los compra, ¿no? Compra los libros, los lee, se los aprende y luego se dedica a criticar lo que dije en el libro. ¿Me está viendo acá? Hay gente que son así, amado, hay gente que le hace a uno la guerra. Uno tiene que perdonar todo el tiempo. Y a veces uno está orando y en la oración el Señor le recuerda a uno. O viene aquella cosita que te molesta, que te quita la paz. Bueno, amado, usted tiene acceso al trono de la gracia. Limpie esa conciencia. ¿Cómo? Por medio de venir al Señor y pedirle perdón. Igual que si usted le hizo algo a alguien y le molesta, vaya y hable con ellos. Reconcíliese. Sí, limpia conciencia. Eso es, limpia conciencia. Mire, Pablo, aquí en su... Esto está en... Déjeme buscarlo acá lo tengo. A ver si lo tengo acá. Hechos, capítulo 24. Aquí está. Hechos 24. Este es Pablo en la audiencia frente a Félix. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Conciencia, dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es. Y esa es tu meta. Tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si fallas con los hombres, pide perdón. Si fallas con Dios, pide perdón. Si hay algo que te molesta, pide perdón. Si enseñaste algo que te equivocaste, a mí me ha pasado. Aquí mismo en la plataforma esta por donde usted se conecta con nosotros. Yo lo he dicho, yo he salido y he dicho, amado, me equivoqué, esa palabra no quería decir esto, ese texto bíblico, estudiándolo más a fondo me doy cuenta que no es exactamente lo que yo dije. Pido perdón, porque le enseñé algo mal. Yo lo he hecho, yo he enseñado algo incorrecto, vengo delante de usted y le digo, discúlpeme, amados, perdóneme a la comunidad, cuando he estado pastoreando a los miembros de la iglesia, perdóneme a la congregación. Esto no debía enseñarlo así, me equivoqué. Eso no pasa mucho, pero cuando pasa hay que atenderlo. No pasa mucho porque uno tiene que preocuparse por comunicar bien el texto, estudiar lo suficiente, que el Espíritu Santo lo guíe a uno en el estudio, en la preparación del estudio, para no estarse equivocando uno. Pero como seres humanos perfectos en espíritu, porque Él perfeccionó nuestro espíritu con una sola ofrenda para siempre, pero que tenemos una carne y una mente, amado, que todo el tiempo está siendo atacada con cosas del mundo. Cometemos errores. Y usted va a cometer errores, le voy a decir algo, en la crianza de sus hijos, y usted va a tener que ir y pedirle perdón a sus hijos.
En serio, usted se va a equivocar. Si usted es padre, usted sabe que usted va a cometer errores. Yo estaba hablando con mi esposa el otro día y yo le estaba diciendo, nosotros hemos cometido algunos errores en la crianza de nuestros hijos. Por la gracia de Dios, el Señor ha sido bueno con nosotros y los niños han salido buenos y están estudiando carreras universitarias y todos han hecho su vida. Ya están grandes ya. Pero le digo algo. En la crianza, hubieron cosas que yo las pude haber hecho de una manera diferente. Pero uno cuando se casa y empieza a tener hijos, uno está joven y no sabe todo. Y comete errores. Y me está diciendo mi esposa, si fuéramos a ser jóvenes otra vez, ¿tú crees que cometeríamos los mismos errores? Puede ser que algunos sí. Puede ser que algunos errores los volviéramos a cometer otra vez. ¿Me está siguiendo acá? Cometemos errores con nuestros hijos. Cometemos errores con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros asociados, con los socios de negocios. Cometemos errores, amados. También con Dios. Hay cosas que tú a veces haces y tú sabes bien que no está correcto. Bueno, para que mantengas la conciencia limpia, como dice Pablo aquí, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza ahí! Ahora, a veces, y hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Por eso es que nosotros debemos atender y cuidar nuestra salud espiritual en el diario vivir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Tú tienes que guardar tu corazón. Tú tienes que, escuche bien, tienes que provocar el gozo en tu vida. Tienes que mantenerte en gozo. Tienes que mantenerte en paz. Esto es hasta saludable. Esto hasta trabaja con tu salud física. ¿Sabía usted eso? Y hay una advertencia. Porque si no prestas atención y lo dejas pasar, te vas a ver como muchos que dicen entender la gracia de Dios y predicar gracia, pero están secos. Porque ellos dicen, ya el Señor hizo todo, ya no tengo que hacer nada, y descuidan su vida devocional, descuidan el gozo, descuidan el crecimiento ese que es necesario, y se van secando y tienen mucha teoría, poco espíritu. Hoy en día es triste porque usted va a encontrar muchos predicadores que se saben la Biblia de tapa a tapa. Se la pueden hasta recitar, pero están secos, amados. Son vidas que no dan fruto. Es puro conocimiento, pura adquisición de información. No hay espíritu en eso. Y la conciencia, cuando hay mucha desobediencia y no se cuida usted de eso, esa conciencia se va dañando. Se va dañando la conciencia. Primera de Timoteo, vamos a darle un ejemplo aquí. Capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice aquí. Dice el versículo 1. Mire, esto es lo peligroso que es. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, los postreros tiempos, ya usted en escatología yo le he enseñado a usted lo que son los postreros tiempos y cuándo comenzaron. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando, dicho sea de paso, comenzaron en los días de cuando Juan todavía estaba vivo. En los días en que Pablo todavía estaba ministrando, ya había apostasía. Ya había gente apostatando. Sí. Nosotros hoy en día estamos en lo último de lo último. En lo postrero de lo postrero, en lo más postrero de lo postrero, en otras palabras. Nosotros estamos en las últimas horas de los últimos días, por decir así, si pudiéramos darle una frase a eso. En otras palabras, en el fin, en el tiempo final del tiempo del fin, para poderlo decir así. ¿Cómo yo sé eso? Por muchas cosas. Cómo la maldad se ha multiplicado igual que en los días de Noé. Bueno, eso lo hablo en escatología. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, aunque el diablo está derrotado. Efesios 2:14, Hebreos 2:14, porque una sola ofrenda es perfecta. No, estoy diciendo. De la manera que los hijos participaron de carne y sangre, se metió otro texto. De la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El texto dice ahí que el diablo fue destruido. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. ¿Verdad que sí o no?
Pero hay doctrinas de demonios. Hoy en día hay doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, hay mentirosos en los púlpitos que teniendo cauterizada la conciencia, y aquí vienen algunas cosas, prohibirán casarse. ¿Qué iglesias, qué religiones por ahí prohíben a la gente casarse? Y mandarán abstenerse de alimento. ¿Qué religiones, qué grupos por ahí están diciéndole a la gente que no puedes comer esto y no puedes comer lo otro porque esto te hace daño? Tienes que abstenerte de esto. Alimentos que Dios creó. Aquí está hablando, porque en contraste aquí usted ve que la ley de Moisés en el judaísmo estaban todas las prohibiciones alimenticias. Y gente decía, esto es pecado comer esto, es pecado comer lo otro. Y nosotros que tenemos limpia conciencia no tenemos problemas con eso. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí vemos, dice Pablo, que hay gente que tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué significa conciencia cauterizada? ¿Qué significa conciencia cauterizada? Conciencia cauterizada. Anteriormente en las guerras, si usted se va, ponga en su mente al soldado romano de las legiones. Porque Pablo usa mucho romanismo a veces en sus cartas, aunque no necesariamente en la carta a los romanos, Pablo usa ciertos romanismos. Cuando habla del arrebatamiento, usa un romanismo ahí tremendamente, que es el centurión que viene de la guerra y va a entrar a la ciudad y sale el pueblo a recibirlo. Y luego entran con él a la ciudad. Pero bueno, no estoy en escatología hoy. Cauterizada la conciencia, el soldado que tenía una herida en esos años, amados, en el campo de batalla, con una lanza, le clavaban una lanza, digamos, o una espada. Le sacaban la lanza y la espada. Tenían que con fuego tomar un hierro y meterlo al fuego, y ese hierro con fuego cauterizarle la herida. En otras palabras, quemarle la herida para que se cerrara con fuego. Sí, hoy en día en el mundo moderno, en casos en la guerra y en casos muy especiales, hay personas que han sufrido heridas y no le ha quedado otro remedio, no le da tiempo llegar a la ayuda médica y han tenido que cauterizar. Eso se ha visto en guerras modernas también, pero eso viene de allá, sí, y con los animales también, sí. Hoy en día estamos en una medicina moderna donde si alguien tiene una herida lo cosen, ¿verdad? Y paran la sangre, pero estamos hablando de hace 2000 años, donde alguien sufrió una herida y no había para empezar, no existían los antibióticos para poder combatir la infección de una herida, y una herida se puede infectar, pero cauterizaban, en otras palabras, quemaban la herida. Y dice aquí el texto, cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Que su conciencia está quemada, está cauterizada, ya no puede entrar y salir nada ahí, se cerró. ¿Me está viendo acá? Se cerró, está cauterizada. Yo creo que en algunos países, dígame usted, porque yo no sé, tenemos gente de toda Latinoamérica siempre conectados. ¿Qué significa la palabra esa para usted en su lenguaje moderno? ¿Qué significa la palabra esa para usted? Porque yo sé que todavía se usa en muchos círculos, ¿sí? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y venga conmigo a Primera de Timoteo aquí. Primera de Timoteo. Y dice aquí, el versículo 18, y está hablando de comportamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, este es Pablo, hablando otra vez, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Aquí está, amado, manteniendo la fe y buena conciencia. Tú haces, mire, esto trabaja de dos maneras. Buena conciencia, porque todo lo que tú haces lo haces con buenas intenciones. Buena conciencia. Y también no permitiendo que tu conciencia se dañe. Por eso es que esa falta que usted comete a diario,
Ok, cuide eso. Sí, usted tiene acceso, digo otra vez, al trono de la gracia de Dios. Ahí es donde entra 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahí es donde entra 1 de Juan 1, 9. Sí. Buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, aquí habla más, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. No voy a entrar más en detalle porque no quiero entrar por esa avenida, lo que significa ser entregado a Satanás. Eso se lo puedo dar en otro estudio, en otro momento. Lo que yo quiero que usted retenga hoy es que no hay contradicción entre 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, y lo que el texto ha establecido en cuanto a nuestra salvación. En otras palabras, respondiendo a la pregunta inicial, ¿debo continuar pidiendo perdón cada vez que cometo una falta? ¿Necesito seguir confesando tus pecados? Para salvación, no. Ya ese trabajo está completo. Pero por cuestiones de conciencia, para usted continuar creciendo con esa conciencia limpia, sí, amado, pida perdón. Sí, confiésele a Dios su pecado, ya Él lo sabe. Usted no lo va a sorprender. Pero dígale, Señor, fallé en esto, no debía haberlo hecho así. Venga delante de su Padre, que Él le ama. Sí, y si se ha alejado bastante, haga como el hijo pródigo, que nunca dejó de ser hijo, pero reconoció. Dice la Biblia que volvió en sí. Vuelva en sí. Regrese a la casa del Padre. Y dígale, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Esa es la confesión de el hijo pródigo, regresar a la casa. Si tú te has alejado de la casa, no quiero decir que hayas perdido tu salvación. Tú eres un hijo de Dios, pero has estado por ahí alejado, andado comiendo con los cerdos. Bueno, yo te insto hoy a que regreses a la casa del Padre. No es que te vas a salvar de nuevo. El Señor te salvó una sola vez, pero tu conciencia se ha dañado. Entonces tú puedes hoy regresar, arreglar esas cosas, ponerlas en buena cuenta con Dios, para que camines libre de todas esas acusaciones, para que camines en buena conciencia. Amados, si no se ha suscrito al canal, hágalo acá, y acá le voy a dejar más. Seguimos adelante, bendiciones.